Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a la unidad 1 de la asignatura de Geografía para tercero de la ESO. En este tema vamos a hablar del relieve y las aguas. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bien, en primer lugar vamos a dedicar un apartado a la formación del relieve, es decir, vamos a explicar cómo se forma el relieve que tenemos en nuestro planeta. Vamos a darle en el segundo apartado nombre a las diferentes formas que conforman, nunca mejor dicho, el relieve de nuestro planeta. Es decir, vamos a definir qué es una montaña, qué es una meseta y también las formas que hay bueno, asociadas a los diferentes entornos, ¿vale? Los entornos más cercanos al mar, como por ejemplo una península, etcétera. Y finalmente vamos a dedicar un último apartado en el cual vamos a hablar de las aguas de nuestro planeta. Vamos a dedicar apartados sobre aguas como los lagos, los ríos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, para empezar, vamos a hablar de la formación del relieve. En primer lugar, por lo tanto, deberíamos definir qué es el relieve. El relieve es un conjunto, una serie de formas que son normalmente irregulares de nuestra corteza terrestre. Estas formas se producen tanto a nivel superficial como también en el fondo oceánico, ¿vale? Todos sabéis que nuestra Tierra no es lisa, tenemos montañas, tenemos valles y esta forma también se da en el fondo oceánico, ¿vale? En el fondo oceánico también vamos a encontrar grietas, vamos a encontrar zonas elevadas, como si fuesen cordilleras, ¿vale? Entonces esto es lo que definimos como relieve. El relieve tiene una particularidad y es que está cambiando constantemente. Y estos cambios se producen por dos procesos. Tienen lugar a través de los procesos endógenos, que son los procesos que tienen su origen en el interior de nuestro planeta, y los procesos exógenos, ¿vale? Que se desarrollan normalmente en la superficie, en el exterior. Bien, vamos a empezar hablando de los procesos endógenos que tienen lugar en el interior de la Tierra. Estos procesos se explican muchas veces a través de la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría establece que la corteza terrestre está formada por una serie de placas que flotan sobre un manto. Ese manto es lava, es roca fundida y que, por lo tanto, al estar flotando, se desplazan lentamente. Y por lo tanto, en esa flotación pueden darse diferentes circunstancias, como por ejemplo que dos placas se separen, que dos placas choquen una contra la otra, que se generen nuevos relieves y por lo tanto también que se puedan destruir otros relieves. ¿De acuerdo? Bien, la primera situación que se puede dar es la separación de placas. Normalmente estas placas se forman al separarse, como podemos ver en esta imagen, se forman grietas o los llamados rifts, ¿vale? Y como podéis ver, el magma, que es esta capa que se encuentra en el subsuelo, tiende a ascender, ¿vale? Muchas veces esta situación se produce en zonas sumergidas. Por lo tanto, al ascender este magma y en contacto con el agua, se enfría y se solidifica, formando una nueva corteza y expandiendo el fondo oceánico. Imaginad que esto es, bueno, como en este dibujo se nos muestra, es roca fundida que va ascendiendo y en contacto con esa agua se solidifica y puede llegar incluso a formar islas. ¿De acuerdo? Esta separación también se puede dar en el exterior, en la superficie, entre placas, que se conoce entre placas continentales, ¿vale? Y uno de estos ejemplos más importantes se encuentra en el Valle del Rift, se encuentra situado en el este del continente africano. Una situación que se está dando, sobre todo en zonas de Egipto, de Sudán, eh, que tienen como una especie de grieta, como podéis ver en esta imagen, y poco a poco cada año se va separando todavía más, ¿vale? El segundo de los procesos es el toque de una corteza oceánica, es decir, de una placa que en su mayoría se encuentra sumergida, con una placa continental que se encuentra en la superficie. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues normalmente lo que ocurre es que la placa oceánica normalmente se introduce, como podéis ver en este dibujo, por debajo de la placa continental. Al introducirse hacia abajo, aquí recordad que está el manto, está esa capa de la Tierra que es incandescente, que es roca fundida. Esta placa, al introducirse por debajo, lo que hace es
destruirse, ¿vale? Estos materiales que arrastra esa placa se funden transformándose en magma, en roca fundida, ¿de acuerdo? A esto se le llama zona de subducción, ¿vale? Es como una especie de zona en la cual se destruye esa parte de la corteza que proviene del océano, ¿vale? Una vez producido esto, el magma muchas veces ascenderá a través de la corteza continental, ¿vale? Al calentarse al producirse este efecto de subducción, muchas veces el magma lo que hace es ascender y este da lugar a muchos volcanes, ¿vale? A muchas, por ejemplo, a muchas cordilleras, entre ellas las más famosas es la cordillera de los Andes, que se sitúa en el este del continente sudamericano y que, como podéis ver, todo esto es una zona en la cual se produce este acontecimiento, ¿vale? Es el choque de la placa del Océano Pacífico con la placa del sur del continente africano, ¿de acuerdo? En siguiente lugar, vamos a ver el choque de dos placas continentales, es decir, dos placas que se encuentran en la superficie. Debido a la presión ejercida de estas dos placas, se van a generar pliegues, ¿vale? Dando lugar muchas veces, o dependiendo del material, a ondulaciones o grandes montañas. Según el material, como os decía, pueden suceder dos cosas. Si los materiales, es decir, si las rocas son de un material blando, se produce la ondulación del terreno, es decir, se forman una serie de pliegues, ¿vale? Que ahora explicaremos cómo pueden ser esos pliegues. Y en el caso de que sean materiales rígidos, van a crearse una serie de fracturas. Se va a romper esa roca formando lo que se conocen como fallas, ¿vale? En estas zonas de contacto, en estas zonas donde chocan unas placas con otras, vamos a tener una gran actividad sísmica y una gran actividad volcánica. Aquí tenéis dos imágenes que os muestran los ejemplos de ese choque de dos placas continentales. En primer lugar, en la parte superior podemos ver cómo se forman esos pliegues cuando son materiales blandos, ¿vale? Y pueden producirse sobre todo dos situaciones. Si es un arco hacia arriba, vamos a decirle que es una forma de bóveda o anticlinal. Y cuando esa forma, ese pliegue, se forma una especie de valle, una especie de arco hacia abajo, vamos a hablar de que es una forma sinclinal. En el segundo lugar, podemos ver en esta imagen lo que sucede cuando son materiales rígidos. En este caso, vamos a ver que se forma esa falla, una fractura, una grieta, ¿vale? Y normalmente esto se da siempre cuando son materiales rígidos, rocas más rígidas, ¿vale? Este es un mapa en el cual se os muestra un poco esa teoría de la tectónica de placas, en la cual se os muestra las diferentes placas que tenemos en nuestro planeta y las direcciones que tienen cada una de ellas. Como podéis ver, por ejemplo, antes hemos hablado de la placa de la cordillera de los Andes, que era una placa oceánica, en este caso es la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa sudamericana y forma esa cordillera de los Andes, como os he dicho, que tiene muchos volcanes. Otra situación que hemos dicho, hemos hablado de la separación de placas en superficie, en este caso en el continente africano. Como podéis ver, en esta línea que tenemos aquí, la placa africana está dividiéndose en dos partes y en estas zonas vamos a encontrar un gran desfiladero, una gran falla, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a hablar de los procesos exógenos. Estos procesos, como ya he hablado anteriormente, estos procesos se dan normalmente en el exterior. Las formas producidas por los procesos endógenos que hemos visto en el apartado anterior normalmente cambian muy lentamente con el tiempo. Los cambios que se van a producir en el exterior se van a diferenciar por tres fases. La primera es la erosión. La erosión básicamente significa una situación de desgaste, un proceso de desgaste, de fragmentación y de disolución de las rocas. En segundo lugar, vamos a ver otra situación, otra fase, que sería el transporte de estos materiales que se han fragmentado, que se han disuelto por efecto de la erosión y que se transportan hacia otro lugar. Y la última fase sería la sedimentación, que sería el depósito final de estos materiales que se producen, bueno, estos materiales que han sido erosionados y transportados previamente. Finalmente, estos materiales acaban en un sitio y a eso se le llama sedimentación. Los principales agentes externos que actúan sobre las rocas
sobre el relieve, en este caso, que estamos hablando en este apartado, son la temperatura, el viento y las aguas, ¿de acuerdo? Vamos a ver más de cerca cada uno de estos agentes externos. El primero de ellos es el agua. El agua, en sus diferentes formas, por ejemplo los ríos, son capaces de excavar profundos valles, profundas gargantas, a medida que van avanzando, ¿vale? En esta imagen vemos un poquito está reflejando el Gran Cañón que existe en América del Norte y, bueno, está atravesado en este caso por el río Colorado. Este río ha tenido un cauce y bueno, y como podéis ver, ha formado a lo largo de muchos, de miles de años, ha formado este pequeño valle, este profundo valle, que lo ha formado a través de las diferentes riadas en su curso, ¿de acuerdo? Otra de las formas, también el agua también erosiona en su forma sólida, es decir, congelada, en estado congelado. El agua, es decir, estos glaciares, que son agua congelada, son hielo perpetuo, estas grandes masas de hielo pueden, por efecto de la gravedad, excavar diferentes valles, como podemos ver en esta fotografía. Bien, el agua también afecta a nivel marino. Obviamente, el mar, los océanos son grandes masas de agua que van a incidir en las costas, en este caso en los acantilados. El mar puede hacer retroceder en muchas ocasiones los acantilados, ¿vale? Aquí podemos ver una imagen en la cual nos explica el proceso. Como podéis ver, el empuje de las olas va poco a poco erosionando y socavando la parte inferior de ese acantilado, ¿vale? Finalmente, este acantilado va a desplomarse, como podemos ver en la imagen número 4, ¿de acuerdo? Y también muchas veces esta erosión genera, en muchos casos, imágenes como esta, ¿vale? Como unos pequeños arcos que ha formado ese oleaje. También esta agua, una vez que arranca esos materiales y que disuelve las rocas, lo que suele hacer también es depositar esos materiales pulverizados y formar playas, ¿de acuerdo? Bien, otro de los elementos que hemos dicho es la temperatura. La temperatura también va a afectar a la formación y va a actuar como un agente externo en ese proceso de modificación del relieve. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues por ejemplo, los cambios de temperatura provocan en muchos casos la rotura de las rocas, esos cambios de temperatura, sobre todo en zonas como por ejemplo el desierto, que tiene unas temperaturas muy extremas entre el día y la noche. También será el caso en alta montaña, en zonas donde por la noche se baja de los cero, están con temperaturas negativas. El agua se puede llegar a filtrar por muchas grietas de las rocas, la humedad, y al congelarse ejercer una presión que rompe la roca en fragmentos. Esta situación forma lo que se conoce como canchales o berrocales, que son acumulaciones de fragmentos de rocas en las laderas, como este que tenéis aquí. Bien, para finalizar, vamos a ver el último de los agentes. En este caso, bueno, vamos a hablar de la disolución de las rocas, ¿vale? Estos agentes, como es el agua, la temperatura, va a producir en muchos casos que rocas como por ejemplo las rocas calizas muy predominantes en esta zona y los yesos por efecto del agua suelen disolverse, ¿vale? Y normalmente se suele formar un relieve que se conoce como relieve kárstico. Este es un ejemplo de las diferentes formas que pueden generarse debido al agua sobre la roca caliza. Las principales formas que se suelen hacer pues, son los surcos, que son más o menos profundos y que se suelen llamar lapiaces, ¿vale? Otra forma muy común suelen ser las dolinas, que las veis aquí, son como una especie de depresión o de un terreno, el terreno se ha hundido. Normalmente suelen tener una forma circular en la cual se suele acumular el agua de lluvia, ¿vale? Y también en estas zonas, en este relieve kárstico, solemos encontrar muchas cuevas en el subsuelo, ¿vale? Debido a que esa agua disuelve la roca caliza y se va filtrando en el terreno, con el tiempo, con
muchos años, puede ir formando estas pequeñas, estos pequeños socavones, estos pequeños